Bienvenidos a esta nueva entrega en aspectos automatización industrial referentes al tema TIA Porter. En la entrega anterior se vio cómo se configuraba y parametrizaba una tarjeta de entradas digitales y una de salidas digitales para el PLC escogido de la serie S7-1500. En esta oportunidad se va a comenzar configurando y parametrizando una tarjeta, pero en esta ocasión de entradas analógicas. Recuérdese que la diferencia entre una entrada digital y una analógica es la siguiente. La entrada digital puede asumir únicamente dos valores, 1 o 0, on, off, activado o desactivado, mientras que la entrada analógica recibe un rango de valores de un instrumento, por ejemplo, que mide una variable de proceso, temperatura, humedad, presión, dentro de un límite o rango de temperaturas o de presiones o de humedad según sea el sensor que se está utilizando. Y para lograr esta medición, el sensor debe suministrar una señal, bien sea voltaje o bien sea corriente, que es leída por la entrada analógica y convertida internamente en el convertidor análogo digital a un número abstracto, que es lo que se denomina el valor de cuenta. Bien, se tiene aquí de nuevo el proyecto, aspectos automatización, igual que la otra vez. Voy a pulsar aquí guardar proyecto, aunque no ha habido todavía cambios. Sin embargo, es conveniente, como se mencionó anteriormente, de vez en cuando tocar aquí en guardar proyecto para que los cambios que se hayan hecho hasta ese momento sean guardados y de esa forma no contar con una sorpresa desagradable, por ejemplo, que se caiga el computador o que se caiga el TIA Portal por alguna razón y se pierdan los cambios. Bien, se abre aquí a la izquierda en el árbol del proyecto el PLC y para tener aquí la visión del rack con los componentes, doble clic en configuración de dispositivos. Aquí se tiene lo que se ha hecho hasta ahora, el CPU ya parametrizado debidamente, la tarjeta de entradas digitales de 32 canales y la de salida digitales de 32 canales. Ahora aquí en el catálogo se marca AI, que significa entradas analógicas, y hay una serie de tarjetas que se pueden utilizar y para esta ocasión se va a escoger la número 2, que ofrece 8 canales en los cuales se puede medir U, que es tensión o voltaje, I, que es corriente, RTD, que son termoresistencias, por ejemplo una PT100, y TC, que son termopares o termocuplas. Y además se puede medir también resistencias, que pueden asociarse a cualquier otra variable de procesos, con 2, 3 y 4 hilos, técnica que se verá al final cómo se conectan ese tipo de dispositivos. La tarjeta es estándar, no se escoge la de altas prestaciones, puesto que en este caso no ofrece la posibilidad de medir corriente. Y es importante tener esa opción, puesto que la mayoría de los instrumentos que se utilizan para medición de variables de proceso son instrumentos que entregan una corriente, por ejemplo, en el orden de 420 mA. Se abre y hay un solo modelo, se marca y aquí están las características. Modelo de entradas analógicas de 8 canales, 16 bits es la precisión del convertidor analógico digital, una precisión bastante grande, en grupos de 8, es decir, todas están agrupadas en un solo grupo. Sin embargo, cuando se va a medir RTD, es decir, termoresistencias, hay solamente 4 canales disponibles, y eso es porque las termoresistencias muchas veces o probablemente se van a utilizar con 3 o 4 hilos para tener mayor precisión, y eso exige por termoresistencia 2 canales. Por lo tanto, habrá disponibles 4 canales. También se puede medir tensión, tiene diagnóstico parametrizable y está en capacidad de entregar alarmas de proceso. Como siempre, se arrastra la tarjeta al próximo slot disponible, que en este caso es el número 4, y subiendo ahora esta ventana, se va aquí a las propiedades, ficha general. Información del proyecto, ya es conocido por las otras tarjetas. Información de catálogo, lo mismo que está aquí a la derecha. Identificación y mantenimiento, lo mismo. Parámetros del módulo,
vamos directamente a plantilla del canal, que se puede parametrizar en la plantilla. Se puede parametrizar, por ejemplo, en la parte de diagnóstico, que se diagnostique falta de alimentación, es decir, falla en los 24 voltios DC externos de la tarjeta, rebase por exceso o por defecto del valor analógico que se está midiendo, es decir, que el valor de cuenta sobrepase hacia arriba o hacia abajo el límite posible, debido, por ejemplo, a una falla del sensor, a un cable roto, etc. Y error en modo común, esto se refiere a que el voltaje en modo común excede del máximo permitido. Además, se puede tener, según la medición, diagnóstico de unión fría. La unión fría se utiliza en las termocuplas, y rotura de hilo en aquellos sensores o en aquellas parametrizaciones en las cuales el rango de corriente o de tensión no empieza en cero. Por ejemplo, corriente 420 mA. 4 es el mínimo, 20 es el máximo. Si por ejemplo se rompe el hilo, evidentemente la tarjeta no va a recibir 4 mA, va a recibir 0 mA o menos de un determinado umbral, y ahí se puede diagnosticar y se puede generar un error de rotura de hilo. Como por defecto la tarjeta está parametrizada para voltaje más menos 10 voltios, el 0 voltios es un valor válido, y por lo tanto, si la tarjeta detecta 0 voltios, no puede saber a ciencia cierta si es rotura de hilo o si es que el sensor está enviando precisamente ese voltaje. Luego se puede parametrizar el tipo de medición, y aquí, como se dijo, la medición de tensión o voltaje es la que es estándar, pero existen las otras posibilidades que se pueden encontrar aquí en esta caja desplegable, que son intensidad con sensores de 4 hilos, intensidad, es decir, corriente con sensores a 2 hilos, resistencias con sensores 2, 3, 4 hilos, termocupla o termoresistencia, 4 hilos, 3 hilos, y termocupla o termopar. Perdón, termoresistencia no es termocupla, termoresistencia son las resistencias, por ejemplo, tipo PT100, que se utilizan para medir temperatura, basada en el cambio en valor de resistencia cuando la temperatura cambia de valor. Y por último, la termocupla o termopar. Esas son las posibilidades que ofrece esta tarjeta. Es decir, resumiendo, puede censar detectores que envían voltaje, que envían corriente, también termoresistencias, tipo por ejemplo la PT100, que es la más común, termocupla, y resistencias en general. Por el momento se va a dejar el valor por defecto, que es tensión, y el rango de medición se puede ajustar también. En el caso de tensión por defecto, se está ajustado, está parametrizado a menos a más 10 voltios, pero aquí se pueden escoger otros rangos, por ejemplo 1 a 5 voltios, más menos 5 voltios, etc. Si por ejemplo aquí en lugar de tensión escojo ahora transductor de medida de 2 hilos, tengo por defecto el rango 420 mA, y marcando aquí es el único rango posible. Pero si ahora subo, se activa automáticamente la rotura de hilo, puesto que con un rango de 420 mA, cuando el hilo se rompe, la tarjeta va a recibir 0 mA, y eso no está en el rango. Por lo tanto, es interpretado como rotura de hilo. Se va a colocar de nuevo la parte de tensión que había anteriormente, y automáticamente se deshabilita la posibilidad de rotura de hilo. Bien, luego está la parte del filtro, supresión de frecuencias perturbadores, 50 Hz, voy a colocarlo en 60 Hz, que es la frecuencia estándar en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países del continente americano. Y el filtrado, la parte de arriba es un filtro a la frecuencia de red de 60 Hz, pero también aquí puedo poner un filtrado especial, que no es otra cosa sino una suavización, que puede ser débil, medio, fuerte, para el caso en que la señal analógica esté variando fuertemente o variando, digamos, no en amplitud, pero sí en frecuencia, alrededor del valor de consigna, por ejemplo. Y ahí se puede hacer una especie de suavización mediante este filtrado. Lo voy a dejar por defecto en ninguno, es decir, no se va a usar el filtro. Bien, luego la configuración ahí
es parecido a lo que se vio antes en las tarjetas de entrada digital y salida digital. Voy a marcar información de calidad, de manera que la tarjeta pueda, en caso de que un canal falle, dar ese tipo de error, reportar ese tipo de falla. Para ello, esa tarjeta va a definir ahora 8 entradas digitales virtuales. En las tarjetas anteriores eran 32, pero esta, como tiene solamente 8 canales, va a definir 8 entradas digitales con su respectiva dirección, que no son físicas, son virtuales, que normalmente cuando los 8 canales están en buen estado, esas 8 entradas digitales van a estar en estado 1. Pero si uno de los canales o varios falla, la correspondiente entrada virtual digital va a pasar a 0 y en el programa se puede leer y reportar esa falla. Bien, luego más abajo está ya, igual que en las otras tarjetas, la posibilidad de ajustar los parámetros individualmente por cada uno de los 8 canales de 0 a 7. Por defecto, como se ha determinado que todas estas parametrizaciones vengan de la plantilla, no puede cambiarse aquí ninguna de estas opciones. Yo, por ejemplo, en el canal número 1, sin embargo, si escojo ahora manual, podría entonces, para este canal en particular, activar diagnóstico de falla de alimentación, rebase por exceso, rebase por defecto, filtros, etc. Pero no lo voy a hacer en este momento, lo voy a dejar tal cual de la plantilla. Luego están los canales, cada canal independiente, lo puedo parametrizar siempre y cuando quite aquí la opción plantilla y ponga manual, y entonces puedo escoger cualquiera de estas opciones independientemente canal por canal. Bien, aquí abajo temperatura de referencia del canal. En caso de que se utilice el sensor tipo termocupla, yo podría colocar aquí o activar la posibilidad de colocar una termoresistencia, un termoelemento de 4 hilos en la tarjeta para compensar lo que se llama la temperatura de la junta fría. Es decir, en el caso de la termocupla, que se sabe que son 2 varas metálicas de diferente composición que se unen íntimamente y se colocan en el sitio donde se va a hacer la medición de temperatura, ahí se va a generar, según el efecto Seebeck, una pequeña diferencia de potencial en el orden de los micro máximo milivoltios. Pero en algún momento esa termocupla o esas varillas tienen que unirse, por ejemplo, con un cable de cobre o llegar a la borna, a las borneras de la tarjeta, y ahí el cable de termocupla no es exactamente el cable que se utiliza normalmente para el cableado de instrumentación, es decir, no es un cable de cobre, puede ser por ejemplo un cable constantán o de una aleación níquel-cobre, etc. Es decir que además de la junta caliente donde se unen esas 2 varillas, va a haber mínimo otra junta en donde se va a unir una de las varillas con un cable normal de cobre o con una borna de cobre, y eso va a producir, según el efecto Seebeck, también un pequeño voltaje en el orden de los microvoltios que se va a sumar algebraicamente al voltaje producido por la junta caliente, y eso hay que compensarlo para tener una medición exacta. La manera de compensarlo, por ejemplo, es colocar en la misma tarjeta como aquí sugiere, una termoresistencia que mida la temperatura en ese punto, la lleve al PLC o en este caso a la tarjeta, y la tarjeta haga automáticamente la compensación teniendo los 2 valores de temperatura, la temperatura en la zona caliente y la temperatura en la junta fría, que es medida con esta termoresistencia especial. La termoresistencia también se puede poner en campo, justo donde está la unión entre el material con que está hecho la vara de la termocupla o el cable de termocupla y el cable de cobre estándar que va luego dirigido a la tarjeta. Pero estos detalles pertenecientes más bien al campo de la instrumentación industrial no se van a profundizar aquí en este tema de TIA Portal, sino más adelante en otras entregas en las cuales se habla más en detalle sobre los elementos, los sensores utilizados normalmente en la industria para medir, en este caso, variables temperatura. Bien, aquí a lo último, direcciones de entrada y salida. Automáticamente él definió la primera dirección de la primera entrada analógica como número 12. Esto es porque es la primera dirección de entrada libre que queda después de haber
escrutado las direcciones de entrada que fueron usadas para estas dos tarjetas de entrada y de salida. Pero por razones de, digamos, estandarización, voy a forzar aquí que la primera dirección de entrada analógica no sea la 12, sino la 256, y valido con Enter. De esa forma, él asigna las direcciones de entrada de la 256 a la 272. Veamos por qué él hace esa asignación. Como son 8 entradas analógicas y cada entrada analógica necesita albergar un valor de cuenta que es un número entero, significa que cada entrada analógica va a utilizar 2 bytes, es decir, un word, porque el número entero, que es el valor de cuenta, se guarda en un word, es decir, en 16 bits de la memoria, y un word son 2 bytes. Si se comienza la primera entrada analógica en la dirección 256, esta primera entrada analógica va a ocupar los bytes 256 y 257. La segunda entrada analógica ocupará los bytes 258, 259. La tercera 260, 261 y así sucesivamente hasta la última entrada analógica que ocupará los bytes 270, 271. Es decir, en total 16 bytes que corresponden a los 8 canales. Cada canal ocupa 2 bytes, 8 por 2 son 16 bytes. De 256 a la 270, 271, que serían los dos últimos bytes del canal número 8, o mejor dicho, el canal número 7, porque los canales empiezan por 0, que sería el octavo canal. Sin embargo, aquí aparece que la última dirección no es la 270, sino la 272. Si se marca aquí variables I/O, se ve perfectamente cuál es la razón. Aquí están los 8 canales de las 8 entradas analógicas con sus direcciones de 2 en 2 bytes. 256, 258, 260 hasta la 270. El último canal ocupa los bytes de memoria 270, 271. La nomenclatura ya no es simplemente I. I es para una entrada digital y necesitaría tener el byte punto el bit, sino que es IW. La W significa que esto es un word, es decir, 2 bytes. Word de entradas 256, que ocupa los bytes en la memoria de entradas 256, 257. La última de las direcciones es la IW270, que son los bytes 270 o 71. Pero después vienen 8 bits booleano, como dice aquí en el tipo, que empiezan en el byte 272 bit 0 y finalizan en el 272 bit 7. Se imaginan que estos 8 bits son nada más y nada menos que los bits de la información de calidad. Para cada una de estas 8 entradas se asigna un bit. Por ejemplo, para la primera entrada el primer bit, para la segunda entrada el segundo bit, tal cual como se hacía en las otras tarjetas. Y si por ejemplo este canal, el canal 0, 1, 2, 3, cuya dirección es 262, falla, tiene algún problema, pero no la tarjeta completa, el 1234 bit correspondiente, que sería el 272.3, la entrada virtual 272.3 se coloca en 0, pasa de 1 estado normal a 0 estado de falla, y se puede leer en el programa y se puede dar una alarma, una advertencia, un anuncio de que este canal en particular y no los otros tiene una determinada falla. ¿Qué falla puede ser? Cortocircuito, etc. Eso depende ya de la tarjeta en cuestión. Con ello pues se tiene el resumen de cómo se parametriza una tarjeta de entradas digitales. Y ahora también es importante ver cómo en el manual Siemens original se hace la conexión, el pinout, dependiendo del tipo de medición que se va a llevar a cabo. Si es voltaje, si es corriente, 2 o 4 hilos, si es resistencia, si es termoresistencia o termocupla. Y aquí se tiene la primera opción en el manual, el diagrama de bloques y asignación de pines en caso de que se mida tensión, se mida voltaje. Aquí están los 8 canales, 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Por ejemplo, el sensor de voltaje para el primer canal, channel 0, se conecta, como se observa aquí, entre los pines 2 y 3. El siguiente entre los pines 6 y 7 y así sucesivamente. Y los detalles, por ejemplo, el apantallamiento aquí a tierra y la
opción o posibilidad de conectar el negativo del sensor a la masa o tierra de la tarjeta. Esta parte de aquí abajo es la alimentación externa con la fuente de 24 voltios DC. En el caso de sensores de corriente a 4 hilos, recuérdense que el sensor tiene 4 hilos, 4 cables, 2 de ellos son alimentación y 2 de ellos son señal. Aquí llegan por supuesto los hilos de señal, identificados como L+ y tierra o masa, que es la letra M. Las conexiones ya no se hacen con los mismos pines que en voltaje, sino por ejemplo para el primer canal entre el pin número 2, que es este, y el pin número 4, que es este. Hay 2 pines por el medio que no se utilizan. Lo mismo para el siguiente canal, entre el pin número 6, que es este, y el pin número 8, dejando en el medio este pin número 7, y así sucesivamente para el resto de los canales. Igual el apantallamiento sugerido y la posibilidad de conectar a tierra el negativo de estas señales. Y este es el diagrama de conexión en el caso de utilizar sensores de corriente de 2 hilos, donde la misma tarjeta es la que a través de este transformador le suministra la corriente necesaria al sensor para que pueda trabajar. En esta ocasión se sugiere, como se indica aquí en la parte inferior, que la tierra analógica de la tarjeta sea conectada con la tierra eléctrica que viene de la alimentación externa de 24 voltios DC. En el caso de utilizar resistencias, este sería el diagrama de conexión. 4 resistencias, aquí se usan solamente 4 canales, ya que cada resistencia requiere como máximo 2 canales, como se observa aquí, por ejemplo, en los primeros 2 canales. Las señales identificadas como IC0+, IC0- se utilizan para inyectar una corriente constante a través de la resistencia, y las señales M0+, M0- o señales de medición se utilizan para medir la tensión o la caída de tensión que genera esa corriente cuando pasa por esta resistencia variable. La resistencia variable es la que está asociada al sensor cuya variable física se está midiendo. Al ser la corriente constante y la resistencia variable, el voltaje que se mide es también variable y es proporcional precisamente al valor que tenga esa resistencia, que va a depender, según el tipo de instrumento, de la variable física externa. Este sería pues el diagrama de conexión para resistencias, en este caso 4 hilos. Recuérdense que también se puede utilizar la versión de 3 hilos, que es algo más económica, puesto que se ahorra un hilo, si bien un poco menos precisa. Y aquí se muestra el diagrama de conexión para los termopares o termocuplas. Se pueden conectar hasta 8 termopares, 4 del lado izquierdo, 4 del lado derecho, como indica la figura, por supuesto previamente habiendo parametrizado la tarjeta para medir termocupla. En caso de que se requiera compensar la temperatura de la junta fría, se sugiere utilizar aquí en estos pines 40, 39, 38, 37 y 36 este arreglo, el cual consiste en este caso particular de una PT100, por ejemplo, o termoresistencia, que se encuentra colocada en el ambiente donde la temperatura es la misma que la junta fría. De esa manera, la tarjeta puede compensar las variaciones en voltaje de la termocupla debido precisamente a la unión fría o la unión entre el cable de termocupla y el cable de cobre que viene para acá a la tarjeta. Como caso especial de las termocuplas, en caso que se desee que la compensación no se lleve a cabo a través de estos pines 37 a 40 y de un termoelemento o termoresistencia externa, se puede utilizar la opción de compensación interna, para lo cual deben colocarse a tierra, como se indica aquí en las 8 termocuplas, las uniones de los 2 elementos o par de termocuplas. En caso de utilizar sensores tipo, por ejemplo, PT100, es decir, termoresistencias, la manera y forma de conectarlos es igual que lo que se indicó anteriormente para resistencias estándar. Por ejemplo,
Aquí se puede colocar una PT100 o una PT1000 o una PT500, es decir, un elemento termoresistivo, y las conexiones se pueden hacer 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos. La forma más precisa es esta, con utilización de 4 hilos, 2 hilos para inyectar corriente y 2 hilos para medir el voltaje producido aquí en los extremos de la resistencia o la caída de tensión generada como producto de la corriente inyectada y del valor variable de la resistencia, que a su vez depende de la temperatura. Esta sería entonces también la forma para conectar los elementos RTD o termoresistencias. Y con ello llegamos al final de esta entrega, de esta presentación, en la cual se ha descrito con cierto detalle la configuración y sobre todo la parametrización de entradas analógicas para el PLC S7-1500 a través del portal de TIA Porter. Se escogió un determinado modelo de entrada analógica, este que aparece aquí en el catálogo, que es versátil en el sentido de que a través de él se pueden medir sensores de voltaje, sensores de corriente para 2 y 4 hilos, sensores de resistivos y termocuplas. En la siguiente entrega se va a hacer algo similar, pero con las salidas analógicas, es decir, las tarjetas que emiten señales para dispositivos de tipo salida analógica, como puede ser, por ejemplo, el actuador de una válvula de control, o un pistón hidráulico o neumático, o un cilindro o un variador de velocidad. De manera que si les ha parecido interesante esta entrega, no olviden por favor suscribirse al canal, darle like, y los espero en la próxima entrega, donde, como se dijo, estaremos estudiando las salidas analógicas de el S7-1500.